La revisión de oficio, como su propio nombre indica, es una revisión que va a llevar a cabo la Administración. Tienes que tener en cuenta que dentro de este apartado de la ley vamos a hablar, por un lado, de la propia revisión de oficio y por otro, de la declaración de lesividad. Y es que la Administración va a tener que hacer una de dos declaraciones. En el artículo 106 va a declarar la nulidad, ¿vale? Porque la revisión de oficio está directamente relacionada con la nulidad y la nulidad es lo que se ve en el artículo 47, nulidad de pleno derecho. Y si recuerdas, la nulidad se diferencia como en dos apartados. Por un lado, los actos que son nulos de pleno derecho y por otro, las disposiciones administrativas, ¿vale? Los reglamentos que van a ser nulos de pleno derecho. Por eso, en este artículo 106, yo te divido en dos. Por un lado, la nulidad que hay que declarar si queremos hacer una revisión de oficio de un acto, o por otro, la nulidad que hay que declarar si se quiere hacer una revisión de oficio de una disposición administrativa. Evidentemente, para poder hacer una revisión de oficio de actos administrativos, tienen que ser de los actos que se listan dentro del artículo 47.1, porque son los únicos que se pueden fundamentar en su nulidad de pleno derecho, ¿vale? Y lo mismo pasa con las disposiciones administrativas. Tiene que ser una de estas tres características que vulneren la Constitución, la ley o cualquier disposición administrativa de rango superior, que regulen materias reservadas a ley o disposiciones administrativas que establezcan retroactividad cuando se trate de aspectos sancionadores no favorables o restrictivos, ¿vale? Entonces, ten siempre presente que la revisión de oficio hay que vincularla a la nulidad y la nulidad tiene que ser declarada, ¿vale? Por la Administración, mientras que en el 107 va a tener que declarar la lesividad. Y la lesividad viene de lesivo, de dañino, ¿vale? Por eso habla de que van a impugnar ante la jurisdicción contenciosa administrativa los actos favorables para los interesados que sean anulables de acuerdo al artículo 48, porque lo que es lesivo lo tienes que vincular no con lo que es nulo de pleno derecho, sino con lo que es anulable, ¿vale? Lo que se dicta en el artículo 48, que fundamentalmente son las infracciones del ordenamiento jurídico, el defecto de forma y las actuaciones que estén fuera de tiempo. Bien, sobre los plazos tienes que saber que, aunque el artículo empieza indicando en cualquier momento, eso es cuando puede proceder la Administración a practicar esa revisión de oficio. Pero no lo confundas con el plazo de resolución, que es 6 meses desde que se inicia. Tienes que tener presente que en el inicio, cuando se trata de actos administrativos que pueden atañir a una persona, lo puede hacer la Administración por iniciativa propia o a solicitud del interesado. En consecuencia, si es a iniciativa propia, o lo que es lo mismo, de oficio, se va a producir la caducidad si al cabo de estos 6 meses no se ha dictado resolución, ¿vale? Mientras que si ha sido una solicitud del interesado, como aquí lo tiene, lo que se va a producir es el silencio administrativo desestimatorio, ¿vale? Lo que yo denomino SA y el simbolito de menos, ¿vale? Y cuando veamos en el próximo tema el silencio administrativo estimatorio, pues le pondré un más de que es positivo, ¿vale? Más cosas. Para la revisión de oficio hace falta un dictamen previo del Consejo de Estado u órgano equivalente en caso de que se trate de una administración autonómica, ¿vale? Mientras que en la declaración de lesividad eso no corre, ¿vale? No aplica. Y después también tienes que tener en cuenta que en el caso de los actos administrativos, no solamente se tienen que fundar en los que se listan específicamente en el 47.1, sino que te aclara, y aquí voy a hacerte una diferenciación muy importante para que no lo mezcles estos conceptos, que deben poner fin a la vía administrativa o no haber sido recurrido en plazo. Tienes que diferenciar, que por eso te lo pongo aquí al margen, qué es fin a la vía administrativa, que creo que es más fácil de entender, a qué es firme en vía administrativa. Fin de la vía administrativa supone, como su propio nombre indica, que la administración ha llegado a su fin. El camino, el recorrido de ese trámite ya no tiene más cabida dentro de la administración. Y si tú quieres continuarlo, porque estés, por ejemplo, en desacuerdo con el sentido de la resolución, en caso de que se trate de una resolución, ¿vale? El trámite, ya, como no hay camino dentro de la administración, lo que toca es litigar fuera de la administración, es decir, en los juzgados. Evidentemente, lo tienes que hacer dentro del orden relacionado con la administración, que sería el contencioso administrativo, ¿vale? La jurisdicción contencioso administrativa.
Por otra parte, eso es fin, ¿vale? El fin a la vía administrativa es que el trabajo de la administración ha concluido y si quieres continuar peleando, porque como te digo, no estés de acuerdo, pues ya no admite más avance, más actos, más procedimientos dentro de la administración y te tendrías que ir fuera de la administración, en este caso, como te digo, a la vía judicial. Y firme en la vía administrativa es lo que significa es que ha transcurrido el tiempo durante el cual has podido impugnar, es decir, recurrir, interponer un recurso, ¿vale? Impugnar y recurso son sinónimos, el acto, ¿vale? Entonces, hay veces que el fin a la vía administrativa y la firmeza van de la mano, pero otras, y por eso te lo pongo aquí, no, ¿vale? Yo esto lo veía como que el fin es como la bandera de la meta, ¿vale? De que ha llegado al fin, pero imagínate que se está resolviendo un recurso de alzada, ¿vale? Es decir, tú has solicitado algo, no has estado de acuerdo, esto lo vamos a ver en la clase de los recursos, ¿vale? Lo has impugnado, has interpuesto un recurso y se resuelve el recurso y tú, con esa resolución del recurso de alzada, como alzada va al superior jerárquico, ¿vale? Después de alzada no puedes volver a poner alzada, ¿vale? En la resolución del recurso de alzada, lo vamos a ver en la clase de los recursos, pone fin a la vía administrativa. Por tanto, imagínate que esta raya, ¿vale? Es tu procedimiento administrativo en el que se ha resuelto un recurso de alzada. Bueno, pues cuando te llega la notificación, como el recurso de alzada pone fin a la vía administrativa, ¿vale? Yo te pongo la bandera de que la administración ha llegado a la meta. Pero imagínate que esto es como una carrera de Fórmula 1, el coche tiene que frenar, ¿vale? Bueno, pues tú tienes ahora un plazo para interponer, si no estás de acuerdo con el sentido de la resolución, otro recurso, pero ya no puede ir dentro de la vía administrativa, porque has puesto fin a la vía administrativa. Ya ese siguiente recurso tendría que ser en la vía, como te digo, judicial, que irías a la jurisdicción contencioso administrativa. Pues cuando concluya ese plazo, ¿vale? Que tú tienes para interponer ese recurso ya fuera de la vía judicial, perdón, fuera de la vía administrativa, es cuando el acto se va a hacer firme, ¿vale? Entonces, digamos que tú tienes aquí este espacio de tiempo en el que hasta que no transcurra ese espacio, ese tiempo, en el que tú puedes seguir recurriendo, pero ya fuera de la vía administrativa, en este caso, como te estoy diciendo, la vía judicial, pues cuando ya, imagínate que el plazo son 2 meses, pues al cabo de los 2 meses se hace firme esa resolución que tú tenías con la que no estabas de acuerdo. Lo hayas interpuesto o no, es decir, haya transcurrido el plazo, ¿vale? El tema de la firmeza creo que es más fácil, más que verlo en la administración, en las sentencias judiciales. Tú, si has tenido alguna vez algún tema judicial, no necesariamente tiene que ser penal, que siempre nos llevamos en justicia a las cosas malas, ¿vale? Por ejemplo, un proceso de adopción o cualquier cosa, ¿vale? Una afiliación, lo que quieras. Tienes el momento en el que se emite la sentencia, pero la sentencia después se hace firme al cabo de un plazo. Ese plazo es el tiempo que hay para interponer los recursos, ¿vale? Cuando ya concluye ese plazo, entonces ya se hace firme la sentencia, porque ya no se puede recurrir. Eso es lo que significa firmeza, ¿vale? Que no se puede recurrir porque ha transcurrido el plazo en el que tú tenías derecho a proceder con la impugnación. Espero que te haya quedado claro, ¿vale? Bien, también tienes que tener en cuenta aquí que motivadamente, por eso es muy importante el tema de que las cosas que entrañen algo así como más extraordinario se indiquen el motivo, ¿vale? Esa argumentación, esa justificación, pues motivadamente se puede indicar que va a ser inadmisible una revisión de oficio, ¿vale? Sin ni siquiera incluso recabar este dictamen del Consejo de Estado, ¿vale? Te lo dice aquí, sin recabar dictamen del Consejo de Estado, ¿cuándo? Pues no se base en esos motivos de nulidad que hemos aludido en el 47.1, ¿de acuerdo? Cuando no tenga fundamento, ¿vale? Esa solicitud, por ejemplo, que quieras hacer de la revisión de oficio, o cuando ya hayas presentado solicitudes sustancialmente iguales, ¿vale? Y se hayan desestimado, ¿vale? Se hubieran desestimado solicitudes sustancialmente iguales. Entonces, resumiendo un poco la revisión de oficio, ¿vale? Aquí tienes lo más importante. Por un lado, tienes que vincular la declaración de nulidad, porque se tiene que declarar la nulidad, para actos nulos, lo lleva implícito en su nombre. Quizá la que te pueda generar más duda el día del examen, si no controlas bien esta parte del temario, es la declaración de lesividad, ¿vale? Lo que se declara lesivo tienen que ser actos anulables, ¿vale? Entonces, bueno, pues es fácil recordar, a lo mejor fotográficamente, que el 47 y el 48 van correlativos, uno habla de la nulidad y otro de la anulabilidad.
Y aquí, pues el 106 y el 107, igualmente, además, si te das cuenta, no, te iba a decir que coincide el número, pero no. El 106 y el 107 también van de la mano. Primero la revisión de oficio y después la declaración de lesividad, ¿vale? Bien, con respecto a la... y los plazos, ¿vale? Que es lo que te iba a decir aquí. Plazo en cualquier momento, resolución 6 meses, ¿vale? En el caso de la revisión de oficio, como se puede iniciar a solicitud del interesado, pues tiene, al cabo de esos 6 meses sin resolución expresa, pues va a tener dos connotaciones. Si es de oficio, pues va a ser la caducidad, y si es porque lo ha pedido alguien, va a suponer un silencio administrativo desestimatorio. En el caso de la lesividad, nadie va a decir, hola, administración, declarar lesivo algo. No, lo hace la administración siempre motu propio, ¿vale? Así que el plazo es 4 años desde que se dictó el acto anulable, ¿de acuerdo? Y la resolución, lo tienes aquí, no podrá adoptarse una vez transcurrido 4 años desde que se dictó el acto administrativo, ¿de acuerdo? Y la resolución, el plazo es el mismo, 6 meses, y como lo va a iniciar la administración, pues va a suponer la caducidad, ¿vale? Plazo de resolución, 6 meses. Bueno, pues eso es lo que tienes que tener controlado con respecto a la revisión de oficio y la declaración de nulidad y declaración de lesividad. Por último, esta parte de este epígrafe del tema, los artículos 108 y 109 hablan de los motivos de suspensión, revocación y rectificación, ¿vale? Tanto la parte de nulidad, inulabilidad, declaración de nulidad y de lesividad, como esto, es quizás la parte más densa o menos cotidiana de la ley 39, ¿vale? Todo lo demás creo que es más llevadero. Yo siempre trato de ofrecerte una imagen más gráfica de las cosas porque eso fomenta pues el grafismo, el icono, tu mente, y a lo mejor te puede resultar más grato el estudio. La suspensión, ¿vale? Es como poner en pause, ¿vale? Yo siempre lo utilizo en la parte específica y aquí pues igual, ¿vale? Pongo el icono del pause para saber qué significa suspender. Revocar, ¿vale? Es dar marcha atrás, por eso te pongo este icono de atrás, ¿vale? Revocar es desdecirse. Y este prefijo de desdecirse, lo utilizo a conciencia porque esto se emplea, la revocación, para actos de gravamen o desfavorables. Entonces, desdecirse de actos de gravamen, que son malos, por así decir, ¿vale? Si quiero utilizar un sinónimo más coloquial, o desfavorables, ¿vale? Claro está que no puede constituir algo que no permita la ley, ¿vale? No constituir, no permitido en las leyes. Cuando hay doble negación, es lo mismo que leer dos veces en afirmativo, ¿vale? Que constituya dispensa o exención permitida por las leyes. Es decir, que realmente se tiene que adecuar a lo que diga el ordenamiento jurídico, ¿vale? Es lo que te quiere decir. Por supuesto, y en esa misma línea del ordenamiento jurídico, no puede ser contraria ni a la igualdad, ni al interés público, ni el propio ordenamiento jurídico, que aquí lo dice, ¿vale? Con respecto a la suspensión, ¿quién lo puede hacer? Pues lo puede hacer, pues, que voy a acabar yo un poco entre las dos, ¿vale? Y después vemos la rectificación, que quizás es la más interesante, pero que a su vez se desglosa en tres tipos de errores. La suspensión la puede llevar a cabo el órgano competente para declarar la nulidad o la lesividad, ¿vale? Entonces, está directamente relacionado con lo que acabamos de ver de la revisión de oficio, ¿vale? Ese órgano es el que va a poder llevar a cabo la suspensión de la ejecución del acto, ¿vale? ¿Y cuándo lo va a poder hacer? Pues cuando cause perjuicios de imposible o difícil reparación, ¿vale? Y las preguntas que pueden caer de esto van a ir a la literalidad de la ley, ¿vale? Entonces, bueno, pues si vemos o la administración considera que se puede causar un perjuicio, ¿vale? Con esa actuación, pues puede llevar a cabo la suspensión para que no se llegue a mayores y, bueno, pues se detenga a tiempo esa decisión que originalmente se había tomado, ¿vale? Porque si tú vas a suspender algo es porque inicialmente se ha puesto en marcha, ¿vale? Un poco por ahí van los tiros. Entonces, bueno, pues tienes que saber que lo hace el órgano que declara nulidad o la lesividad cuando se causa perjuicio de imposible y difícil de reparación. La revocación lo van a llevar a cabo las administraciones públicas respecto a sus actos de gravamen o desfavorables. Cuando, pues si no ha transcurrido el plazo de prescripción, ¿vale? Estamos viendo aquí el resumen, pero lo tienes igualmente aquí. Cuando no haya transcurrido el plazo de prescripción. Y la rectificación, te pongo el icono de la goma de borrar. Rectificar es como da marcha atrás, pero como no quiero que lo confundas con revocar, es más bien un sinónimo de corregir, ¿vale? Pues también lo van a llevar a cabo las administraciones y hay tres tipos de errores, ¿vale? Errores materiales, errores de hecho y errores aritméticos.
Los errores materiales es cuando expresamos un dato que forma parte del procedimiento administrativo y es incorrecto. El típico ejemplo, han puesto mal tu apellido, ¿vale? A lo mejor te apellidas con una H intercalada, se ha omitido o te han cambiado directamente el apellido, ¿vale? Es un error material que forma parte del propio procedimiento administrativo, ¿vale? El error de hecho es un error de algo que creemos que va a aplicar, pero que en realidad no, ¿vale? Por ejemplo, te han concedido una prestación y realmente se analiza que no hay, no satisfaces, no cumples los requisitos para ser beneficiario de esa prestación, ¿vale? Bueno, pues en ese caso ha habido un error de hecho y pues se puede llevar a cabo esta rectificación, ¿vale? Esto pasó, por ejemplo, mucho con los ERE del COVID, que hay gente que lo empezó a cobrar y cuando realmente no correspondía, porque a lo mejor no estaba en ERE, o a lo mejor era un ERE parcial y te estaban pagando más horas de las que correspondía, ¿vale? Entonces, pues una cosa son los errores materiales, que están directamente relacionados con un dato específico, y los errores de hecho es cuando algo se considera que aplica, pero realmente no lo es. Y el error aritmético creo que es el más sencillo de entender, ¿vale? Aquí, por ejemplo, a lo mejor, y siguiendo con el ejemplo de los ERE o de los ERTES del COVID, te correspondía, pero estaba mal calculado, ¿vale? O yo te pongo aquí, por ejemplo, un porcentaje de una base reguladora, ¿vale? Imagínate que tú vas a ser pensionista de jubilación y ves en la resolución que el cálculo te lo han llevado a cabo mal porque te han tomado más o menos bases reguladoras de los que se necesitan de acuerdo a la legislación vigente, ¿vale? Bueno, pues si hay un error en ese cálculo aritmético, pues igualmente se puede rectificar, ¿vale? Y estos tres errores se pueden llevar a cabo en cualquier momento, ¿vale? La revocación mientras no transcurra el plazo de prescripción, ¿vale? Y la suspensión cuando pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación, ¿vale? Porque lo que pretende es evitarlo, por eso se va a suspender, ¿vale? Para salvaguardar esa decisión que a lo mejor es un tanto intrusiva. Límites de la revisión. Bueno, pues aquí te indica que estas facultades de revisión no van a poder ser ejercidas cuando resulte contrario a la equidad, buena fe, derechos de los particulares o las leyes, ¿vale? Esta es la parte importante del artículo que tienes que controlar, ¿vale? Y por último, ¿quién puede llevar a cabo la revisión de oficio en el Estado? ¿Vale? Bueno, pues aquí voy a sacar el esquema que veíamos con la Ley 40 y lo vamos a establecer en tres niveles. Los más importantes son los dos primeros, ¿vale? Porque estamos haciendo una oposición estatal, tiene poco sentido que nos vayan a preguntar por organismos públicos dependientes también del Estado, de la Administración General del Estado, pero bueno, pues creo que está relegado a un segundo nivel, ¿vale? Los más importantes son los dos primeros, entonces va a poder llevar a cabo una revisión de oficio el propio Consejo de Ministros respecto a qué, respecto a sus propios actos y sus propias disposiciones, así como respecto a los actos y las disposiciones de las personas que están inmediatamente por debajo del Consejo de Ministros, es decir, los ministros, ¿vale? Entonces, piensa que el Consejo de Ministros lo conforman la suma de todos los ministros, pero esa suma en global, sin nombre y apellido específico de una persona concreta, lleva a cabo actos y disposiciones. Bueno, pues ellos mismos podrán llevar a cabo la revisión de oficio sobre sus propios actos y disposiciones. Y aparte, también van a poder llevar a cabo actos y disposiciones de los propios ministros, ¿vale? Que son los que están inmediatamente aguas abajo. Ahora sí, si saco el icono no, perdona, el gráfico de los ministros, ¿vale? Que lo teníamos aquí como órgano superior, aguas abajo del ministro estaba el secretario de Estado, pero que también además es un órgano superior. Pero el secretario de Estado, acuérdate que junto a la Secretaría General lo poníamos pespunteado porque eran órganos voluntarios, no eran obligatorios. Entonces puede ser que debajo del ministro no haya secretarios de Estado y directamente pasemos a una dirección general, a un subsecretario, a la Secretaría General Técnica, etcétera. Entonces, por eso nos dice en el siguiente nivel, en la Administración General del Estado, acuérdate que el Consejo de Ministros no forma parte de la Administración General del Estado, por eso se hace ese matiz, ¿vale? Eso lo vimos en el tema correspondiente. Dentro de la AGE hablamos de dos niveles. Los ministros, de qué revisiones de oficio van a poder llevar a cabo los ministros, ¿vale? No pierdas el foco, estamos viendo la competencia de la revisión de oficio. Pues los ministros pueden llevar a cabo una revisión de oficio respecto de los actos y disposiciones de los secretarios de Estado. Evidentemente, lo tenemos aquí. Ministros, secretarios de Estado. Siempre va a llevar la revisión de oficio el que esté por encima jerárquicamente, ¿vale? Pero también va a poder llevar a cabo la revisión de oficio respecto de los actos y disposiciones dictados por órganos directivos que no dependan de una Secretaría de Estado, ¿vale? Es decir, si
este ministro tiene diferentes competencias, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro ministerio hay 2 secretarías de Estado, pero hay más cosas que no hacen esas secretarías de Estado. Bueno, pues la revisión de oficio de esas más cosas que no están al amparo de esas 2 secretarías de Estado dependerían directamente del ministro, ¿vale? El ministro va a responder o a llevar a cabo esas revisiones de oficio respecto a los actos de los secretarios de Estado y de otros órganos directivos, aquí tienen la pista, órganos directivos, te lo pone aquí, órganos directivos, ¿vale? Que no dependan de una Secretaría de Estado, ¿vale? Si dependen de una Secretaría de Estado, ¿quién va a llevar a cabo la revisión de oficio? Pues lógicamente el Secretario de Estado, te lo dice la siguiente línea. Los secretarios de Estado, ¿vale? Van a tener competencia en la revisión de oficio respecto de los actos y disposiciones dictadas por los órganos directivos, los tenemos aquí, órganos directivos de ellos dependientes. Por tanto, si de este secretario de Estado depende un secretario general, un director general, etcétera, pues sería el secretario general el que lleva a cabo esa revisión de oficio, ¿vale? Pero como es opcional, puede ser que para determinadas competencias dentro del mismo ministerio no haya secretarios de Estado, ¿vale? Bueno, pues en ese caso el ministro sería el que responde como indica aquí, ¿vale? Órganos directivos no dependientes de una Secretaría de Estado, ¿vale? Y por último, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la AGE. Bueno, pues igual, ¿vale? Establece 2 jerarquías, evidentemente la primera más alta y la segunda más baja. Órganos adscritos a esos órganos públicos, pues ¿de quién? Pues respecto de actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de estos. Y el máximo órgano rector de acuerdo a los actos y las disposiciones dictadas por los órganos de ellos dependientes, ¿vale? Entonces, siempre tienes que hacer la escaleta de que se trata de algo de algo jerarquizado, ¿vale? El Consejo de Ministros sobre sí mismo y sobre los ministros sobre los secretarios de Estado y órganos directivos que no dependan de secretarios de Estado, y los secretarios de Estado sobre los órganos directivos que están bajo ellos. Esa es un poco la estructura. Y diferenciar perfectamente qué es rectificar, que es lo que te digo, que es como hacer un borrado, ¿vale? Y corregirlo, qué es revocar, que es desdecirse, ¿vale? Para dar un paso atrás, y qué es suspender, que es detener, ¿vale? Son los sinónimos que puedes encontrar más parejos a esta parte del programa, ¿vale? Y por último, tener bien claro cuáles son las competencias bajo las cuales se pueden amparar y llevar a cabo una revisión de oficio, quién las hace y en qué plazo se puede empezar y en qué plazo se puede resolver. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.